¿Por qué no tenemos un auditor superior de la Federación? O sea, ¿por qué los diputados se vieron tan irresponsables, ¿no? De cuando terminó su periodo el auditor pasado, se hicieron güeyes. O sea, y vale la expresión, se hicieron güeyes. En el Senado está parado el fiscal, está parado el fiscal anticorrupción, están parados los magistrados, ¿no? O sea, si no tenemos la voluntad política de combatir este cáncer que es la corrupción, difícilmente vamos a lograr mayores niveles de desarrollo. ¿En qué momento el liberalismo te convence como doctrina? Uno es la carrera, como tal la carrera de economía. O sea, está la parte técnica, ¿no? O sea, hay que saber la teoría económica, ¿no? Pero también es la filosofía liberal clásica, ¿no? A la Hume, a la Smith, a la Stuart Mill, sí, ¿no? Que traían los profesores, ¿no? O sea, además de ser buenos economistas, buenos técnicos, buenos teóricos, digamos, conocer la teoría, sí tenían esta idea del liberalismo porque todos ellos habían tomado clases en Chicago con Friedman, por ejemplo, ¿no? Entonces eso los marca y a su vez marca a sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces la doctrina liberal enfocada desde básicamente la doctrina liberal económica es que los mercados sí funcionan, ¿no? Y tienen que estar bien regulados, pero los mercados sí funcionan, ¿no? Y cuando el gobierno mete su cuchara cuando no debe y como no debe, ¿no? Se tiene el resultado no deseado, ¿no? Entonces el liberalismo económico es parte de la educación del ITAM, ¿no? Y luego cuando hice el posgrado lo hice en Chicago, ¿no? Entonces seguí la tradición. Hiciste una maestría, y el doctorado. Hiciste un doctorado en la Universidad de Chicago. En el país, y quisiera un poco introducirme en las políticas públicas en México. En el país, durante pues ya algún tiempo, venimos implementando ciertas políticas públicas que tienen que ver con protagonistas del gobierno que han estudiado en escuelas liberales, digamos, en escuelas con esta doctrina liberal. Sin embargo, los resultados no parecen ser muy fructíferos, no para la mayoría de la población. ¿Dónde está el problema, Isaac? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, ¿no? Es algo que, ¿no? Cuando se le preguntó al presidente Zedillo qué le faltaba a México para crecer más, su respuesta fue Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Tiene toda la razón, ¿no? O sea, las reformas, digamos, toda la serie de reformas que se han emprendido en México a partir del gobierno de la Madrid, ¿no? Profundizada luego con Salinas. Zedillo hizo unas reformas importantes, ¿no? El gobierno Zedillo, su primer trienio, antes de perder, ¿no? la Cámara de Diputados, ¿no? El impas que hubo durante el gobierno de Fox, ¿no? Y parte del gobierno de Calderón, ¿no? Por la oposición que siempre estuvo en el Congreso. Y ahora las nuevas reformas, ¿no? Que se introdujeron, ¿no? Desde finales del gobierno de Calderón, particularmente la reforma laboral, ¿no? Y de todas las reformas de segunda generación, las estructurales del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Van en el sentido correcto, ¿no? Mucho tiene que ver, como tal, con que se vendieron las reformas como si fuesen a dar frutos inmediatamente, lo cual obviamente no es cierto, ¿no? O sea, son reformas estructurales donde la estructura de la economía tiene que cambiar y va cambiando poco a poco, ¿no? O sea, no se puede esperar de la noche a la mañana, ¿no? Reinventamos el país y ahora tenemos uno nuevo empezando de cero, que eso no sucede, ¿no? Entonces, las reformas que se han metido a lo largo de ese sexenio, bueno, desde el gobierno de la Madrid y hasta este sexenio, van encaminadas a hacer a la economía mucho más eficiente, ¿no? Con un potencial de crecimiento mayor, ¿no? El problema es, uno, de instrumentación, ¿no? O sea, ¿no? Ha habido fallas en la instrumentación. Pero dos es, y es algo que se ha criticado mucho, ¿no?
que se hicieron las reformas, digamos, particularmente, ¿no? Sobre el tema de el sexenio de Salinas, ¿no? La perestroika y el glasnost, ¿no? Se hicieron las reformas estructurales, pero no se abrió el sistema político, ¿no? A ver, déjame y te introduzco con un concepto que a lo mejor te hace algo de ruido, pero quiero estresar esta idea que estás planteando, y tiene que ver con el rentismo. ¿Se puede hablar de Estado de Derecho o de deficiencias en el Estado de Derecho en una economía que se ha calificado de rentista? No, porque uno de los elementos del Estado de Derecho es igualdad de oportunidades, ¿no? Piso parejo para todos y cumplimiento de la ley por parte de todos, ¿no? Todo el mundo es igual ante la ley. ¿No es este problema, el problema del rentismo? Es en gran parte un problema, ¿no? O sea, cuando hablamos en México, cuando normalmente o tradicionalmente se habla en México del Estado de Derecho, ¿no? Se tiende a enfocar mucho en la parte penal, ¿no? Delitos de carácter penal y la impunidad que hay en este país, que es, ¿no? Alarmante, es inaudita, es grosera, ¿no? Pero si nos vamos a un concepto mucho más amplio de Estado de Derecho, que es, en mi opinión, lo que debería englobar, ¿no? Mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Es de derechos de propiedad eficientemente definidos, derechos de propiedad eficientemente garantizados, ¿no? La importancia de tener un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente, expedito, que proteja a los individuos, a los agentes económicos privados, contratos de terceros que violen sus derechos, ¿no? Que garantice el cumplimiento de contratos, ¿no? Otro elemento es la igualdad de oportunidades, mercados que operen en competencia, ¿no? Ahora, ausencia de prácticas monopólicas, ¿no? Todo este conjunto de asuntos que estás mencionando y que forman parte de lo que llamamos Estado de Derecho, pues pareciera ser que en México no funcionan eficientemente o de plano no funcionan. Hay unas cosas que no funcionan, ¿no? Y eso tiene consecuencias económicas. Sí, claro, por supuesto. O sea, si vemos, por ejemplo, diversos índices de comparación internacional, ¿no? Como podría ser el índice de libertad económica, ya sea el que estima Heritage o el que estima Simon Fraser, cualquiera de los dos. O el índice de protección de la propiedad industrial, intelectual, los índices de Doing Business del Banco Mundial, etc. O sea, varios índices. En todos, prácticamente en todos, donde sale peor parado México, en su comparación frente a otros países, es el Poder Judicial, ¿no? Tenemos que el Poder Judicial, ¿no? Y lo menciona Douglas North en su libro sobre instituciones, ¿no? Una de las razones por las cuales los países tienen niveles bajos de desarrollo económico, ¿no? Y forman parte del mundo subdesarrollado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es porque el Poder Judicial no garantiza el cumplimiento de contratos, ¿no? Y no garantiza los derechos de propiedad de manera eficiente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en México es muy particular, ¿no? O sea, tenemos mercados que operan en competencia. Obviamente existen prácticas monopólicas que cuestan mucho, en términos de eficiencia, en términos del bienestar de los consumidores, ¿no? En términos de asignación de recursos, y es parte del sistema rentista, ¿no? Mucho de las prácticas monopólicas, ¿no? No todo, pero parte, es esta economía con compadrazgo, ¿no? Capitalismo con compadrazgo. Que son rentistas, ¿no? Que es corrupción. Que es corrupción, ¿no? Tenemos mercados competitivos, tenemos una de las economías más abiertas del mundo, ¿no? Si no es que la más abierta del mundo, junto con las tradicionales como Hong Kong, Singapur, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Pero es una economía muy, muy abierta, ¿no? O sea, infinidad de tratados de libre comercio, ¿no? La mayor parte de las importaciones que realiza México son libres de aranceles, y las que tienen aranceles son relativamente bajos, de acuerdo a las reglas de la OMC, ¿no? México es una potencia exportadora en el mundo, particularmente en el ámbito manufacturero y agropecuario, ¿no?
Pero, cuando hablamos de el Poder Judicial, tenemos una deficiencia realmente enorme, ¿no? Y no es el Poder Judicial de la Federación, el federal, es el Poder Judicial de los estados, donde está realmente la mayor parte del problema, ¿no? Porque el artículo 104 de la Constitución establece que cuando hay un litigio entre dos particulares, ¿no? Este podrá ser atendido a elección de las partes con un juez federal o un juez local, ¿no? Y la mayor parte de los litigios de carácter mercantil, civil, comercial, caen en los juzgados estatales. Y ahí tenemos graves deficiencias porque los juzgados, los jueces, los magistrados en los estados realmente no son independientes de los gobernadores, no son imparciales, no son expeditos, hay una enorme incidencia de corrupción en muchos casos, entonces no se está cumpliendo con la función que debe tener el Poder Judicial de garantizar el cumplimiento de contratos y garantizar, defender, proteger los derechos de propiedad. Y eso cuesta muchísimo. Entonces, si vemos todos estos índices, es donde tenemos el eslabón más débil de toda la cadena, ¿no? De todo el tinglado institucional, es el eslabón más débil. Ese es el gran mal de México. Y nadie hace caso. A nadie le importa. Se habla de las grandes reformas y eso no importa. Pero no importa porque... No importa desde el punto de vista de los que deciden la política pública, ¿no? O sea, como que no está en su ámbito, no está en su radar y no lo pelan, ¿no? Porque no está en sus intereses. O no está en sus intereses. Digamos, estaría en el interés del presidente de la República, por ejemplo, por decir de alguna manera, ¿no? Pelear porque en los tribunales estatales, los juzgados estatales, hubiese, ¿no? una buena labor de cumplimiento, de garantía de cumplimiento de contratos. Pero, como los tribunales, los juzgados estatales dependen de los gobernadores y los estados son soberanos, libres y soberanos, ¿no? El poder Ejecutivo Federal no se puede meter. El Congreso Federal no se puede meter, a menos que cambiemos la Constitución, ¿no? Y ahí sí que todos los conflictos de carácter mercantil, ¿no?, sean atendidos por el Poder Judicial de la Federación. Quizá esta es una de las explicaciones de por qué la inversión en México históricamente está prácticamente estancada, digo históricamente en los últimos 30 años en relación con el Producto Interno Bruto. Yo creo que el reflejo de eso, el reflejo de esto, de esta deficiencia institucional, es la inversión extranjera, ¿no? O sea, México tiene una posición privilegiada en el mundo, ¿no? Ya sería la envidia de cualquier país, ¿no? Solamente tenemos la misma posición que Canadá, ¿no? Somos frontera con la economía más grande del mundo, con el cual tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Nadie más lo tiene. México y Canadá son los únicos, ¿no? Tenemos muchos otros tratados de libre comercio con la Unión Europea, con países asiáticos, Sudamérica, Israel, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la inversión extranjera solamente representa 2,5% del PIB histórico, desde que se abrió la economía, ¿no? En el 85, ¿no? Antes era mucho menos, obviamente, ¿no? Pero de ahí no nos movemos. Entonces, si vemos otros países, ¿no?, que no tienen la posición privilegiada que tiene México, reciben mucho más flujos de inversión extranjera, directa, no de cartera, directa, en planta, maquinaria, equipo, ¿no?, tecnología, etcétera, ¿no? Y en México no, o sea, entonces uno de los problemas es, ¿no?, la inseguridad sobre los derechos de propiedad, básicamente, ¿no? Ahora, te pregunto, como profesor de más de 3 décadas, de muchas generaciones de jóvenes, supongo que esto se transmite en las aulas universitarias. Esto que estás comentando se transmite de una u otra manera en las aulas universitarias. No estoy seguro. Porque uno de los problemas que tenemos en el país, y esto es pregunta más que juicio particular, uno de los problemas que tenemos en el país es de conciencia ciudadana, es decir, de conciencia de dónde están los problemas en un país como el nuestro y de por qué no tenemos los niveles de bienestar entre la población que deberíamos tener dadas las condiciones de nuestros recursos.
si tú dices ahora, nos estás diciendo, es el Estado de Derecho, es el problema de los jueces locales, estatales, de los gobernadores, etcétera. Bueno, ¿tenemos conciencia ciudadana para revertir esta deficiencia? Porque no está en el radar ni de los que determinan la política pública del país a nivel federal, ¿no? Y menos aún de la población en general, ¿no? Porque nadie se da cuenta del problema hasta que no tiene que lidiar con el Poder Judicial estatal, ¿no? Y un individuo rara vez cae en un juzgado estatal, a menos que sea una causa penal o alguna causa civil, un matrimonio, un divorcio, etcétera, ¿no? Una renta de un departamento, ¿no? Pero las empresas sí, ¿no? Cuando las empresas enfrentan violaciones de contratos y saben que tienen que ser atendidos en los poderes judiciales estatales, ¿no? Ahí viene la queja y ahí viene la conciencia. Pero no se transmite. O sea, la gente no sabe cuál es el problema. No tiene ni idea de cuál es el problema, ¿no? Y es uno de los grandes problemas. ¿Este es el mayor mal de México? Yo diría que es de los peores males, ¿no? Obviamente tenemos una alta incidencia de corrupción, ¿no? ¿No? O sea, tenemos la corrupción que impera en el Poder Judicial en los estados, no en todos, obviamente, ¿no? O sea, no es general, no podemos decir todos los estados tienen este problema, ¿no? Pero sí es un problema, ¿no? Común, ¿no? Generalizado, ¿no? Pero tenemos muchos actos de corrupción que cuestan muchísimo, ¿no? Y tenemos básicamente, o sea, no podemos englobar toda la corrupción en un solo platillo, ¿no? O sea, tenemos varios actos de corrupción, ¿no? Tenemos la corrupción al menudeo, ¿no? El policía que me para, ¿no? Por cometer una infracción, o supuestamente cometer una infracción, o sea, oríllese a la orilla, el caso, claro, oríllese a la orilla, joven, señorita, siempre, ¿no? Joven, se pasó el alto, ¿qué vamos a hacer? Una mordida. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, el arreglo privado, ¿no? Entre el policía y el individuo, donde ahí sí es un juego de suma cero. Sí. ¿No? Que el automovilista pierde de su riqueza, se lo lleva el policía, ¿no? Pierde además, ahí sí, pierde además el gobierno del local, el gobierno municipal, por no cobrar la multa, ¿no? Entonces sus ingresos se ven mermados por ese tipo de actos. Pero también tenemos otro tipo de actos al menudeo, como el cuate que tiene su licencia de construcción de su casa, ¿no? Y tiene que pagar una lana para que lo conecten al servicio de agua, ¿no? Es un acto de corrupción, ¿no? O el que hay que pagar para que me conecten al servicio de energía eléctrica, ¿no? Sí, sí. No siempre sucede, pero ese tipo de casos sucede, sí. ¿No? Lo que tengo que pagarle para que se lleve la basura de mi casa, ¿no? O la basura de la empresa, ¿no? Entonces, si vemos ese tipo de actos de corrupción, ¿no? O sea, y son muchos de esos chiquitos, ¿no? Transparencia Mexicana estimó para 2012, creo, 2012, 200 millones de este tipo de actos de corrupción. Corrupción al menudeo, ¿no? Que le cuesta mucho a la sociedad en su conjunto y le cuesta todavía más a los de menores ingresos, porque como parte de su ingreso, lo que tienen que destinar a este tipo de pagos es obviamente mayor, ¿no? Como porcentaje, ¿no? Entonces es regresivo, es un problema regresivo, ¿no? Es un problema que afecta a la distribución del ingreso. Así es, ¿no? Así es. ¿No? Luego tenemos los actos de corrupción que se derivan de una regulación deficiente de los mercados, ¿no? Regulaciones excesivas, ineficientes y de aplicación, interpretación discrecional, ¿no? ¿No? El burócrata que sabe que tiene el poder de negar, condicionar, vender o darle un permiso, ¿no? Sí. Entonces el burócrata sabe que tiene ese poder discrecional para negarlo, ¿no? Y por lo tanto se vuelve rentista, ¿no? Se vuelve un buscador de rentas y se apropia de una parte de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Sí. ¿Okay? Y de esto tenemos un chorro de actos, ¿no? O
O sea, un permiso de construcción, permiso de apertura, permiso de uso de suelo, permiso de lo que se te ocurra, ¿no? El inspector que llega al negocio, el extintor está a 1.49 cuando debería decir estar a 1.50. Multa, ¿no? Entonces, para que no le paguen la multa, la mordida, ¿no? O que llegan a una auditoría, ¿no? Entonces me arreglo con el auditor, ¿no? Para que no proceda la auditoría. O sea, y tenemos muchísimos actos de este tipo, porque la sociedad en su conjunto ganaría y habría mayor crecimiento económico, mayor bienestar de la población, si eliminamos todo este tipo de regulaciones que son ineficientes, excesivas y de uso y de aplicación discrecional. Pero obviamente hay quien defiende la regulación. O sea, ¿quién es el mejor para defender una regulación? Pues el burócrata que la aplica, ¿no? ¿Sí? ¿Tú estás a favor de que toda esta regulación, digamos, no buena parte de esta regulación, buena regulación no necesariamente no debería existir? No necesariamente que desaparezca. O sea, hay regulaciones que se requieren porque un mercado, una economía no puede funcionar si los mercados no están adecuada y eficientemente regulados. Lo que tenemos es un exceso de regulaciones y regulaciones mal diseñadas. Ahora, Isaac, que generan rentismo. De ese exceso de regulación vive mucha gente. Mucha gente. Sí, claro. ¿No? Pero al país le cuesta. ¿No? Es otro tipo de acto de corrupción. Luego tenemos la corrupción en obras públicas o en proveeduría pública. ¿No? Es otro tipo de acto de corrupción. ¿No? Entonces, si vemos todos los actos de corrupción, ¿no? Es de los... México es de los países calificados como más corruptos en el mundo, ¿no? En el índice de Transparencia Internacional, de percepción de la corrupción, ¿no? Sí. Estamos en el lugar 123 de 176, 126 de 173 países, ¿no? O sea, somos un país notoriamente corrupto. Ahora, ¿no? Permíteme. Y eso cuesta mucho. ¿Dónde comienza la ¿Dónde comienza la punta de la madeja? Y es parte donde decimos, es otra de las debilidades del Estado de Derecho. Sí. ¿No? ¿Y dónde comienza a jalarse la solución de estas cosas? Porque hemos hablado por años, por décadas, acerca de este tipo de cosas y los costos para la economía. Uno es, ¿no?, la voluntad política de atacar la corrupción, ¿no? Pero pareciera ser que está en manos de los propios corruptos. Lo vemos en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? O sea, el gobierno se vio forzado a mandar los cambios constitucionales, a meter los cambios constitucionales en el Congreso de la Unión, porque la sociedad ya fue una exigencia de la sociedad, ¿no? Diversos grupos, ¿no? No gubernamentales que se organizaron, ¿no? Para presionar directamente al gobierno de que no podemos seguir igual. Entonces vienen todas estas reformas y no se han instrumentado. No tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal general de la República, no tenemos los magistrados del Tribunal Administrativo, ¿no? No, o sea, como que se quiere deslavar la reforma, ¿no? O no aplicarla, punto, ¿no? Entonces falta la voluntad política de decir, ok, ¿no? Yo voy a actuar como estadista, no como gobernante, ¿no? Y es lo que no tiene México, no tiene estadistas, ¿no? Alguien que, independientemente de los costos, esté dispuesto a mirar hacia el futuro lejano de este país. No los tenemos. No los tienes. Entonces, ¿no? Muchos países, por ejemplo, países del exbloque soviético, ¿no? Como Estonia, ¿no? Vieron que si querían alcanzar niveles de desarrollo más elevados, tenían que combatir directamente la corrupción, ¿no? Fue una decisión de Estado, ¿no? Y fueron muy exitosos. En México no, ¿no? Entonces tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción que no está en funciones. O sea, tenemos el Consejo Ciudadano, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, no hay ni uno de los elementos que entran en el Sistema Nacional Anticorrupción está operando. No hay auditor superior de la Federación, ¿no? Esto es inaudito. ¿Esto es un tema de Estado de Derecho? ¿Es un tema de moral pública? Es un tema de ética pública. ¿Es un tema de ética pública? Sí, ¿no? Es un tema de ética, ¿no? Y te pregunto, tú como liberal, ¿tú profesas alguna religión? No. ¿Tú eres...? O sea, soy judío de nacimiento, Ok. ¿no?
judío por la tradición moral, ¿no? Pero no profeso religión como tal, ¿no? Digo, hablo de esto porque además el liberalismo abreva mucho, en buena medida, también de la ética protestante, digamos. Sí, pero, ¿no? O sea, un liberal puede ser liberal en lo económico, liberal en lo social y ser creyente. O sea, no hay ninguna contradicción. O puede ser ateo, como sería mi caso. ¿No? El asunto en México es un asunto de leyes, es un asunto de Estado de Derecho, de cumplimiento de estas leyes. Sí. De diseño de las leyes. Pero también es un problema de ética pública. Sí, ¿no? Es un problema de ética pública, ¿no? Entonces tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que atacaría ciertas manifestaciones de corrupción. Capitalismo con compadrazgo, rentismo, ¿no? Obra pública, desvío de recursos en obras públicas, ¿no? En contratos públicos. Pero es un sistema que no está hecho, imposible hacerlo, para combatir la corrupción al menudeo, ese del policía que de orilla hacia la orilla. Eso no entra en el ámbito del sistema, ¿no? Pero sí es un problema de voluntad política, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos un auditor superior de la Federación? O sea, ¿por qué los diputados se vieron tan irresponsables, ¿no? De cuando terminó su periodo el auditor pasado, se hicieron güeyes. O sea, y vale la expresión, se hicieron güeyes, ¿no? Por ponerlo leve, ¿no? Y no nombraron un auditor. En el Senado está parado el fiscal anticorrupción, están parados los magistrados, ¿no? O sea, si no tenemos la voluntad política de combatir este cáncer que es la corrupción, difícilmente vamos a lograr mayores niveles de desarrollo y mayores niveles de equidad, ¿no? Porque la corrupción cuesta mucho y además es muy regresiva. Sí, ¿no? Sí, estamos entrampados en este asunto, pero parece ser que no tenemos un entendimiento cabal, por lo menos no en las la ciudadanía no tiene toma de decisiones. O sea, digamos, si vemos las encuestas, ahorita que vienen las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más preocupan y molestan a la sociedad en su conjunto? Inseguridad y corrupción, ¿no? Y en los dos estamos de la patada. No está haciendo nada realmente de fondo, ¿no? Y no voy a ponerme ahorita a juzgar porque no es momento para hacerlo, ni creo que ni es el objetivo de esta plática, ¿no? De quién sí y quién no lo haría, ¿no? O sea, es otro rollo, ¿no? Pero es la preocupación. Entonces, no tenemos hasta ahorita, yo no he visto, no percibo, ¿no? La voluntad, no nada más del presidente de la República, ¿no? O sea, en general de la clase política mexicana, los gobernantes, a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Congreso Federal, ¿no? De decir, órale, vamos como país a combatir estos flagelos que tanto daño nos están causando. Tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias del país. No, para nada. Okay. ¿No? Pues, Isaac, en muy poco tiempo vas a dejar, no sé si vas a dejar la docencia, pero terminas tus 35 años de carrera docente. Tengo la opción a jubilarme por la ley del IMSS. Okay. ¿Y continuarás dando clases? Sí, por supuesto. Bueno, esa es una gran noticia. No, por supuesto. Una gran noticia. Me fascina. Para me fascina lo que la hago. Juventud. Me fascina lo que hago. Porque eres un extraordinario profesor. No, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado. No, al contrario, gracias por la invitación a participar aquí en tu, es un placer. En tu proyecto. Es un placer platicar contigo. Hacía mucho que no platicábamos, ¿no? Pues sí, gracias por la oportunidad. No, muchas gracias. Al contrario.